Amigos, lo comentábamos más temprano, lo hemos comentado estos días, sobre el fin de semana pasado, más concretamente el viernes a la noche, la información local se vio sacudida por un episodio inusual en nuestro país. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, se realizó un operativo en una casa en la zona de Carrasco, en donde originalmente se dijo que se habían detectado, se habían encontrado unas 2000 armas en el garage de esa casa y en 2 cuartos contiguos a la habitación del dueño de esa vivienda en el primer piso de la misma. Luego la cifra fue oscilando, ¿verdad? Se llegó a establecer que había en realidad 3000 armas. Allí se dispuso el retiro de las armas en un procedimiento dirigido por inteligencia. Se supo también que esto había sido consecuencia de una denuncia efectuada por el yerno de la persona que es poseedora de este verdadero arsenal, como ha sido calificado. El propietario tenía en su poder armas de grueso calibre como AK-47, Thompson 45, M1, AR-15, fusiles del ejército y hasta armas antitanque, según señalaron algunas de las fuentes. El denunciante había comunicado a la policía que muchas de estas armas no estarían registradas, según se publicó en los medios en esa jornada, ya que por sus características no lo permite la normativa vigente ni lo acepta la dependencia del ejército que realiza el registro de armas. Esto último fue lo que aseguró, por ejemplo, el matutino El País. El sábado, otro operativo que estaba conectado con este primer operativo realizado en la zona de Carrasco se realizó, pero en el interior de la República, más concretamente en Cerro Chato, en 33, donde se encontró en una estancia propiedad, además de la misma persona que es propietario de la vivienda donde se encontró la primera cantidad de armas, en una estancia llamada Las Pavas, 25.000 municiones vivas de todo tipo de calibres, 22 armas largas y 3 armas cortas. Como comentábamos hoy, Alejandro nos daba la información, se calcula que se poseía en total alrededor de 140.000 municiones en condiciones de ser utilizadas. La propia jueza del caso, la doctora Graciela Eustaquio, ha dicho que este es un tema que necesita algo de tiempo, todavía no hay resolución porque no se ha llegado al informe definitivo de la policía, porque todo esto significa, digamos, un relevamiento que lleva tiempo, implica, entre otras cosas, conocer, por ejemplo, la cantidad de armas que estaban permitidas y cuáles no. Hay que cotejar las armas entre sí, hay que conocer si tienen documentación, el número, etcétera, etcétera. Este tema llamó la atención de muchos y llamó la atención de Tiempo Presente. Por eso estamos en línea ahora con Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Importadores de Armas y Municiones, pero además secretario de la Asociación Uruguaya de Coleccionistas de Armas. ¿Cómo te va, Julito? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás tú? Un gusto hablar contigo. Gracias por recibirnos. ¿Te sorprendió esto, Julio? A ver, nos pudo haber sorprendido, sí, un poco lo que tomó el Estado público en que tomó esto, pero estamos hablando no de un arsenal, sino de un coleccionista, son cosas distintas. Acá lo que hay es un coleccionista, el coleccionista tal vez más importante del Uruguay, y sin duda una de las colecciones más grandes y más valiosas desde todo punto de vista, sobre todo por las piezas que puede haber en América Latina. O sea que estamos frente a un coleccionista que está regulado por un decreto 652 del año 87. Sí. Perdón, un decreto del año 87 que sí. Establece bien claro, no es el 652, quiero corregir eso, no es el decreto 652, sino que es un decreto del año 87 que establece bien claro cuáles son las condiciones y las normas y las armas que se le registran al coleccionista. Es muy importante aclarar esto. Sí. Al coleccionista se le registran
todas las armas y sistemas. O sea que no es que no hay armas que no se puedan registrar. El coleccionista se le registran todos los calibres y todos los sistemas. Eso es importante. El decreto, en el primer artículo del decreto, establece lo que es coleccionista y las armas que se le registran. O sea que no es que hay armas que no se pueden ni registrar. No es así, no es correcto. La gran mayoría de las armas que él tiene son armas con anterioridad a 1900. O sea, que fueron fabricadas antes de 1900. Tanto el decreto, hay un decreto del año 70, como la ley 17.300, que regula el tratado, la Convención Interamericana del Tráfico Ilícito de Armas, establece que armas fabricadas anteriores a 1900 no necesitan registro. Y él tenía una gran variedad de esas armas. O sea, estamos hablando de armas fabricadas antes de 1900, antes del siglo XX. Claro. Entonces, digo, estamos depurando un poco la información, pero la realidad es esa. Bien. Julio, pero es común entonces, ¿está permitido una colección de esta dimensión? Sí, primero que las colecciones no están limitadas por la cantidad. Depende, uno se orienta a coleccionar algún tipo de cosas que fueron fabricadas y se fabricaron solamente 100 y el coleccionista juntó esas 100 piezas y ya tiene su colección completa. Hay otros coleccionistas que buscan solamente un mecanismo de arma de fuego y acota su colección hasta que el mecanismo ese dejó de existir. O hay otras personas que coleccionan una gran cantidad de armas de distintas épocas. O sea que no está limitado, no tiene que haber un número. El coleccionista puede llegar hasta 20 armas, 50 o 100 armas y ahí más de esas no las puede tener. No es así, no lo dice en ningún lado y no lo dice en ningún lado del mundo. Ajá. Esto significa en otras cosas, entre otras cosas, que por ejemplo la información que ha trascendido no sería la correcta. El Ministerio ha señalado, entre otras cosas, por ejemplo, la preocupación que le provocó el reconocimiento de armas de grueso calibre, algunas de ellas de uso militar, incluso de guerra. Eso tampoco estaría prohibido según tú lo estableces. Correcto. Bueno, armas de uso militar, muchas armas antes de 1900 se usaron en armas militares, fueron armas militares. Ajá. Las armas que se usaron acá durante todos los conflictos que formaron la historia de nuestro país también fueron armas militares. Lo que podemos decir que son las armas que modernamente pueden estar usándose, o las armas que se están usando en este momento en los distintos ejércitos, sí, son armas de colección también, son armas modernas y están debidamente autorizadas una vez que están registradas y no hay ningún problema con eso. No, el coleccionista o el decreto no impide que el coleccionista las tenga. Claro. Ahora, Julio, esto tiene que ver también con la seguridad de todos, ¿no? No es lo mismo coleccionar botellas que coleccionar armas. No hay ningún tipo de fiscalización, no hay ningún tipo de solicitud de permiso o por lo menos de expresión frente a un cierto organismo de la posesión de estas armas. Nosotros nos registramos frente al Servicio de Material de Armamento y sí, el Servicio de Material de Armamento hace los controles y sí, presentamos nuestras declaraciones y sí, hay controles, por supuesto que hay controles. Ajá. Ahora, a ver, los controles este señor tenía armas en situación que se estarían regulando o no regulando. Bueno, ese es un tema, está regulando, hay muchas armas que están en proceso de regulación o de trámite para obtener su registro correspondiente. Muchas de ellas estaban registradas. Entonces, los controles existen, los organismos están, sí. Julio, ¿conocías esta colección tú? Sí, tuve el gusto de conocerla. Ahí está, decís el gusto. Quiere decir que para el apasionado por las armas, esto significa, digamos que como una verdadera, no sé si es el término exacto, pero es el que se me ocurre ahora, una fiesta a los ojos, observar todo lo que hay allí. Sin lugar a dudas, estamos frente a una de las colecciones más importantes, la más importante que hay en el Uruguay y sin lugar a dudas una de las más importantes de la región. Evidentemente, para quien le gusta este tipo de colecciones, sí,
estamos frente a la posibilidad de ver piezas únicas. Esto es como a quien le gusta en la exposición de cuadros poder encontrarse con cuadros de artistas muy famosos. Sí, evidentemente sí. No, hay que aclarar, este señor es coleccionista y registrado coleccionista desde el año 1967. 1967, repito. Y también estaba registrado como cargador de allá por mediados de los 80, no me acuerdo exactamente bien la fecha. Bien. No había habido, desde hasta hoy, hasta el fin de semana pasado, no hubo ni un solo incidente en lo que se le pueda recriminar algo al señor, o a que haya pasado algo, o que su colección haya sufrido algún riesgo de algo. Claro. No, los elementos de seguridad de su casa, o sea, digo, en realidad no hubo nunca un incidente que podríamos decir pasaba algo, pudiera haber pasado algo, o reprocharle algo. Claro. Julio, una verdadera fortuna es esto, ¿no? Las armas suelen ser caras. Sí, muchas de ellas sí, algunas no, otras sí, y otras porque son piezas invaluables, porque de repente pertenecieron a personajes o a figuras de la historia de nuestro país o de la historia de otros países. Y sí, evidentemente sí, estamos hablando de una persona que ha venido juntando piezas de hace más de 50 años. ¿En qué reside la atracción, por ejemplo, de una colección de armas? En muchas cosas, en las piezas, en el mecanismo, cómo están formados, cómo fueron, su historia, su evolución, a quienes pertenecieron. Es un gusto, es una pieza mecánica que para algunos le causa fascinación, estudiarlas, ver. Vamos, claro, las armas han estado en manos del hombre desde que el hombre está en la tierra. Sí, Entonces, está en la historia del hombre. La piedra, y a medida que el hombre fue evolucionando, también fueron evolucionando sus medios de defensa, sus medios de deporte, porque a veces hablamos de las armas y parece que estuviéramos hablando de cosas ocultas, macabras o algo. En realidad, los Juegos Olímpicos tienen disciplinas donde se usan armas. Claro. Entonces, el arma ha estado ligado a la historia del hombre desde que el hombre está en la Tierra. Julio, No hay armas buenas o malas, Jorge, con esto. Buenas o malas son las personas, ¿está claro? Está claro lo que nos dices. Julio, con respecto a las medidas de seguridad, es decir, el temor de que pudiera provocarse una explosión, un caso de incendio con estas armas dentro, ¿cuáles son las medidas de seguridad que se adoptan, verdad? ¿Hay una temperatura ideal para tenerlas, sitios ideales para conservarlas y que no se vuelvan peligrosas? Mira, las armas por sí solas no funcionan. Lo que hay que hacerle poner es un proyectil y el proyectil se dispara por una acción mecánica del arma. O sea, alguien tiene que hacer que el proyectil se dispare. Lo que tú puedes estar hablando puede ser a las medidas de la pólvora que puede estar almacenada. El tipo de pólvora que había es un tipo de pólvora que no es explosiva, es progresiva la ignición, o sea, no estaban en distintas latas pequeñas, porque él como recargador, que además es cazador, pues estamos hablando frente a una persona que caza, evidentemente recargaba sus municiones con los distintos tipos de pólvora para poder conseguir las distintas performances que necesita conseguir para los estudios. Incluso nosotros los coleccionistas muchas veces estudiamos y hacemos las pruebas de acuerdo a lo que establecen las tablas. Entonces se recarga de acuerdo a lo que las tablas de las municiones permiten para cada tipo de arma. No había un peligro de explosión de la munición, de la pólvora. Y en segundo lugar, sí existen las medidas, se establece bien claro, hay un decreto del año 87, y después en el año 96 hay una circular del ejército que establece bien claro cuáles son las medidas de seguridad que tiene que tener cada coleccionista. ¿El coleccionista debe tener permiso para porte de armas? ¿Tiene que tener conocimiento, digamos, como para disparar? ¿O es solamente un fenómeno visual? No. A ver, primero, el porte de armas no tiene nada que ver con la colección. Bien. El porte de armas es un trámite que lo expiden las jefaturas de policía de todo el país y no tiene nada que ver con las colecciones de armas. Uno, siendo coleccionista, puede o no tener un porte de armas, en primer lugar. En segundo lugar,
a ver, tener armas y no poderlas usar, porque por ahí se puede comentar que el coleccionista solamente tiene las armas para verlas y no probar. No, eso no es una realidad, es como que el coleccionar autos, colecciona autos y no los puede usar, solamente los tiene para mirar. El coleccionista tiene armas, las usa en lugares seguros, en sus polígonos o en los lugares de tiro, hace pruebas, estudia los funcionamientos, en realidad disfruta del arma, y la prueba, y la tiene y la usa, usarla en el sentido de prueba y probar cómo funciona, no es portar el arma, no necesariamente tiene que portar el arma, y el carnet de coleccionista no habilita el porte de armas, son funciones totalmente distintas. El carnet de coleccionista los pide el Ejército Nacional a través del Servicio Material de Armamento del Ejército, quien es que nos controla a nosotros y nos registra a nosotros, y por el otro lado están los permisos de porte de armas, así como la tenencia de armas, que quien controla eso es el Ministerio del Interior. Ministerios totalmente independientes y habilitaciones totalmente distintas. Para tener carnet de coleccionista sí tengo que tener mi título de habilitación, que tampoco me justifica el porte de armas. El título de habilitación es un documento que expide las jefaturas de policía de todo el país, en donde me habilita a mí como un ciudadano que, si cumplo con ciertos requisitos, puedo tener un arma de fuego. No me habilita el porte ni me habilita la colección, ¿correcto? Bien. Julio, en la colección, a medida que vas incorporando piezas nuevas, ¿debes dar la información de que tienes piezas nuevas frente a alguna oficina del Estado? Nosotros todos los años, en el mes de marzo, debemos de presentar nuestras habilitaciones. El Servicio Material de Armamento lo que expide es una habilitación anual. Yo, como coleccionista, si no tengo la habilitación anual, no puedo comprar un arma, aunque esté permitida, no la puedo comprar si no tengo mi habilitación al día. Y nosotros tenemos que dar toda la lista, todos los años de las armas que tenemos en proceso de registro, las que ya están registradas, incluso las que nosotros de alguna manera nos desprendimos, porque muchos de nosotros los coleccionistas le vendemos a otro coleccionista algún arma para poder, o cambiamos armas. Esas armas, ese cambio de armas, esa venta de armas está registrada como cualquier otra arma en el país. Todas las armas están que legalmente se registran, o cualquier ciudadano que quiere comprar un arma tiene que hacer un trámite ante el Servicio Material de Armamento del Ejército. Todos los años tenemos que hacerlo con una declaración jurada de las armas que nosotros tenemos o las que están en proceso de registro. Uno tiene que pensar entonces que este señor había hecho, digamos, su declaración hace pocos meses atrás, un par de meses atrás, en el mes de marzo. Correcto. Esto no quiere decir que no tuviera armas en proceso de registro. Tiene muchas armas en proceso de registro. Ajá. Porque lleva su tiempo, hay que registrarlas, hay que confirmar en la cantidad de cosas. No es que no está, no sé, no conozco el universo de lo que estaba registrado o no estaba registrado. Lo que sí sé es que él tenía en proceso de registro una cantidad de armas. Julio, ¿hay muchas colecciones de este nivel aquí en el Uruguay? A ver, ¿cuántos coleccionistas de armas hay en el Uruguay, Julio? Bueno, registrados hay bastantes, hay aproximadamente, ahora la cifra exacta no la tengo, pero oscilaban en el orden de los 1000 coleccionistas. Caramba. Pero no es que, sí, coleccionistas que están afiliados a nuestra asociación, que son coleccionistas de hace muchos años, ya nuestra asociación arranca ya por los años 50, fines de los años 50, principios de los 60, nosotros tenemos en nuestra asociación aproximadamente unos 60, 70 coleccionistas. Bien, bien. Otro de los temas también complicados fue saber que autoridades del Ministerio del Interior especificaban concretamente que estaban asombrados de que estas armas estuvieran en poder de un particular, pero en este sentido, en el sentido de cómo las había conseguido. ¿Cómo se consiguen estas armas? Bueno, la colección que él tiene, repito, él es coleccionista del año 67. Acá en el Uruguay, del año 67, ha podido conseguir una cantidad de armas. No, muchas de ellas se compraron acá, las tenía acá en el Uruguay, armas que fueron importadas. En una época en el Uruguay, después de la Segunda Guerra Mundial, grandes coleccionistas y vinieron a la región, armas que en Estados Unidos, después del ejército, después de la guerra, se compraban a precios
accesibles y se importaban directamente. Ajá. Pero estas últimas, las nuevas, por ejemplo, la AK-47, ¿dónde se consigue? ¿Hay algunos locales, armerías que las vendan? No. A ver, no está permitido ese tipo de armas. Primero, pues no está permitido porque la propia ley de armas establece que ese tipo de calibre no se puede vender solamente a coleccionistas. Ajá. Hay armas que de repente, puede ser que le hayan regalado a alguna autoridad, de repente a algún embajador, que puede pasar, alguna autoridad en una visión diplomática, en una misión en el extranjero, le regalan unas piezas porque han pasado y esas personas vienen acá al Uruguay y después esas piezas ellos no los quieren tener, se contactan con coleccionistas que las quieren comprar y las coleccionistas los registran. Y puede pasar, porque ha pasado que de repente en algunos países a distintos autoridades que han viajado le podían haber regalado una pieza, un arma, como le pueden haber regalado otra cosa, y bueno, y esas armas generalmente terminan en manos de los coleccionistas, que las presentan y las declaran. Ahí está, Julio. Entonces la última pregunta, la intranquilidad que esto puede generar, ¿verdad?, en las personas que ignoran estas cosas que tú señalabas detalladamente, según tú, no tendría justificación. No, yo creo que estaba en manos de un hombre que, primero, las colecciones, vamos a ser claros, tienen un valor económico, ¿no? Sí. Importante, entonces... Ese es otro aspecto, ¿no? Tienen que estar muy seguras, porque si van y le roban las armas... Pero exactamente, el que está más celoso de cuidar su colección es el propio coleccionista, porque, repito, más allá del valor económico, hay todo un valor de trabajo, de pasión, de afecto, de investigación, de años de búsqueda, de tiempo gastado, y no me voy a decir, de pasión puesta en esto, que conseguir piezas que a veces para uno puede significar nada y para él conseguir una pieza que es sumamente importante o es una pieza fundamental de su colección. Entonces, todo eso está preservado. Los primeros que tenemos la reserva somos nosotros los coleccionistas. Las medidas de seguridad que tenía en la casa estaban. La casa tenía alarmas, tenía rejas, estaba un cuarto que era el que estaba blindado, la puerta era blindada. Había una cantidad de medidas que estaban tomadas. Lamentablemente toma tal estado público que de aquí en más la pregunta es ¿dónde va a estar ahora? ¿Va a estar en condiciones de seguridad o no? Con todo esto lo que sí va a bajar es el nivel de seguridad del señor. Julio Lestido, presidente de la Cámara de Importadores de Armas y Municiones y secretario de la Asociación Uruguaya de Coleccionistas de Armas. Es muy probable que sigamos hablando de este tema, ¿verdad? Porque es interesante de conocer. Creo que hay vacíos en el conocimiento general, ¿verdad?, sobre todas estas cosas, y es bueno escuchar a los que saben del tema. Gracias por este tiempo, Julio. No, Jorge, un gusto como siempre hablar contigo y muchos saludos a tu audiencia. Un abrazo, pasarlo bien. Señores, gracias. Esto es Tiempo Presente en Oriental.